Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Como alfa de nivel S, nunca imaginó que alguien usaría una rutina tan anticuada para expresar amor, pero decir que no le gustaba o que lo odiaba era una mentira, porque aunque el método era muy anticuado, el joven sostenía un ramo de flores blancas, de pie bajo la tenue luz del fuego y sonriéndole. ¿Realmente le gustaba, señor Shane? ¿Quiere casarse conmigo? Preguntó Wang Jung en voz baja. En la penumbra sus mejillas blancas como la nieve se envolvían en luz y su cabello se extendía suavemente sobre su frente, iluminando sus ojos. Wang Jung miró a Shen Shunyu con ternura, instándolo con ojos cálidos, animándolo a aceptar rápidamente, rogándole que no se negara. Shen Shunyu caminó hacia él, acarició con delicadeza el fresco y fragante capullo que sostenía en sus brazos con sus finos dedos de articulaciones definidas y le preguntó, ¿por qué no se casa conmigo? Wang Jung asintió de inmediato, me casaré. Mientras el señor Shenk esté dispuesto, me da igual casarme o no. El dueño de X Holding, el rey sin corona del país P, tenía una mirada ardiente y pronunció las palabras más apasionadas con la expresión más dócil. Señor Sheng, en esta vida solo te amo a ti, nací para ti. Wang Jung le ofreció el anillo y se arrodilló en la habitación que él mismo había decorado. Tomó la mano de su amado Alfa con una expresión casi piadosa y le preguntó, ¿puede casarse conmigo, señor Sheng? Él es Enigma, en la cima de la evolución genética, y en este momento y en esta vida, solo está dispuesto a ser inferior a su amado. Shen Shonyu miró a Wang Jung, la hermosa orquídea y los dos anillos en sus manos. Bajo la luz los anillos de platino brillaban. ¿Sobre qué más me mentiste? Preguntó Shen Shonyu. Cuéntamelo todo mientras no voy a ajustar cuentas contigo. No soy un llorón, Wang Jung confesó con sinceridad. ¿Cuesta aprender a llorar? ¿Qué más? Yo tampoco tengo hermana. ¿Quién es tu hermana? Es la del secretario Cao. Ah, el señor Shen nunca ha tenido un trastorno por feromonas. Usé las feromonas atrayente para provocarle fiebre pasiva. Si me mientes otra vez te mataré. Lo amenazó Shen Shunyu. Wang Jung sonrió, asintió y dijo, está bien, y no me atreveré a volver a hacerlo. Shen Shunyu se agachó. Tomó el anillo con una banda más grande y se lo puso con cuidado en el dedo anular. Mirando a Wang Jung a los ojos, sonrió y dijo, serás el señor Sheng en el futuro. Wang Jung era despiadado y voluntarioso, intrigante y sin escrúpulos, pero realmente amaba a Shen Shunyu y Shen Shunyu lo amaba igual. No merece menos que él. Wang Jung y Shen Shunyu recibieron su certificado de matrimonio el 12 de julio. Los preparativos de la boda fueron complicados e implicaron demasiadas cosas, y los requisitos de Wang Jung eran extremadamente estrictos. Por lo tanto, la ceremonia se programó para 3 meses después. Originalmente, la ubicación de Jianghu, pero Shen Shunyu dijo que quería celebrar en el país B. ¿Qué tiene de malo el país B? Shen Shunyu, sentado en su escritorio con un documento frente a él, dijo con el ceño fruncido, no he estado mucho en el país B, así que me quedaré unos días y lo tomaré como vacaciones. Comparado con cuando Wang Jung lo conoció en Jianghu, Shen Shunyu era un poco más corpulento. Su temperamento parecía mucho más suave y se había vuelto más guapo y elegante. Su mirada conmovió a Wang Jung y los lugares donde sus ojos rozaban suavemente se entumecieron. Sabía que Shen Shunyu lo estaba complaciendo. El país era su tierra natal. Según la costumbre, cuando las parejas de AO se casan, deben celebrar una gran boda en la ciudad natal de Alpha. Wang Jung se levantó y se acercó, rodeándolo con sus brazos por la cintura desde atrás, susurrándole con coquetería, el señor Sheng es muy amable conmigo.
Shin Shunju llevaba una camisa oscura y solo al tocarla con las manos notó que llevaba una capa de materia a prueba de radiación que se ajustaba bien debajo de la camisa. El ordenador de la oficina fue retirado del escritorio y todos los archivos electrónicos fueron reemplazados por versiones en papel.